Amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Confiando en el Espíritu Santo. Nuestro Dios es trino. A veces utilizamos el término triuno: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios en tres personas. Para nosotros, a veces nuestra mente no puede entenderlo. Nosotros lo que pensamos es que tres personas piensan diferente y que tres personas cada uno decide lo que pudiera hacer. Pero Dios trino significa que las tres personas están perfectamente unidas en propósito y en voluntad, porque son de una misma sustancia. Así enseñan las Escrituras. Por eso vivimos en el tiempo que la Biblia llama, o más bien que la teología llama, la dispensación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento fue la dispensación donde se muestra el Dios Todopoderoso. Yo soy el que soy, Dios Padre. Aunque en Génesis leemos, cuando la Biblia dice hagamos al hombre, allí se aprende el concepto con el término Elohim de Dios, se usa en plural. Así que como Dios hizo al hombre de alma, espíritu y cuerpo, a su imagen también nos daba la tipología de su propia Trinidad. Ahora bien, en el Nuevo Testamento la dispensación del Hijo, porque el Verbo se hizo carne. Antiguo Testamento, dispensación, donde el Dios omnipotente, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, se revela, es el mismo Dios. El Nuevo Testamento, el Verbo, Jesús, se revela. Aquel que la Biblia dice sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Aquel que el apóstol Pablo dice es Dios sobre todas las cosas. Aquel ante el cual se postraban los discípulos, ante el cual Pedro y Judas se postró y dijo: Dios mío y Señor mío. Aquel Jesús que la muerte no pudo vencerlo y sube a la diestra del Padre. Dispensación del Hijo. Somos salvos por ejercer fe en el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Pero ahora es la dispensación del Espíritu Santo, porque cuando Él asciende a los cielos, Dios nos acompaña en la presencia de su Espíritu Santo. Más bien, el Espíritu Santo nos acompaña en nuestras vidas. Y se cumplen los tres tiempos de Dios en la humanidad: tiempo del Padre, el tiempo del Hijo y el tiempo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice que somos bautizados en un cuerpo, en el Espíritu, un solo Dios, un solo Padre, un solo Espíritu. Pero la Biblia enseña que nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, el templo fue el primero que hizo Moisés, un tabernáculo. Luego el templo que hizo Salomón. Luego fue restaurado por Zorobabel. Luego lo va a restaurar más adelante Herodes. Pero ahora, después que Jesús ascienda al cielo, el templo es el Espíritu, el templo es tu cuerpo. El Espíritu Santo vive en nuestro cuerpo. Soy templo del Espíritu Santo, dice la Biblia en el libro de Corintios. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo?, dice el apóstol Pablo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así es que esa tremenda bendición tú y yo vivimos. Vivimos en la presencia del Espíritu Santo. Vivimos en un Espíritu Santo que ora por nosotros, intercede por nosotros, que nos recuerda la palabra de Jesús, que nos redarguye de pecado. Sentimos a veces una carga de pecado en nuestras vidas y también sentimos lo que decimos: Dios nos habló. Muchas veces decimos eso porque entendemos cuando Dios habla en nuestro corazón. Así que es usual que uno diga: Dios me dijo, Dios me habló, pero no es otra cosa que el Espíritu Santo que te da un discernimiento, te da en tu corazón una sensación, una seguridad de que por ahí debes ir, o que esta palabra es para ti, o que ese texto bíblico que retumba en tu corazón, el Espíritu Santo te está hablando. Es una dispensación del Espíritu Santo. Así que cuando el profeta Zacarías le habla a Zorobabel, estaba simplemente anunciando algo que siempre fue cierto, pero que para nosotros es ciertísimo. Recordamos que Zacarías le va a profetizar a Zorobabel. Recordamos que Zorobabel fue el gobernador, quien fue el líder
del primer grupo de exiliados que regresaban de la tierra o del imperio medo-persa. Regresaron, como dijimos la semana pasada, porque Dios movió el corazón de Ciro, el emperador Ciro, para que volviera al grupo, volviera al pueblo de Israel, con el propósito de edificar casa al nombre de Jehová. Estaba claro el propósito, era regresar y edificar casa. Esto es reedificar de las ruinas otra vez el templo. Y hablamos de que eso ocurrió en el año 536 antes de Cristo, y tan pronto llega el pueblo comenzaron a construir el templo, pero en el año 530 se detiene el trabajo. Un año antes, en el año 529, un año después, 529, muere Ciro. Es interesante que entendamos esto. Repito, en el año 530 se detiene el trabajo del templo y en 529 muere Ciro, y entonces le sucede su hijo Artajerjes. Se detuvo la construcción del templo por el miedo. Ya habíamos, la semana pasada ese fue el tema, el miedo, el terror, la oposición a que se construyera el templo. Zorobabel mismo se había detenido también. Entonces, durante 10 años estuvo detenido el trabajo que Dios había mandado hacer. Y en ese tiempo Dios levanta al profeta Zacarías, y esta es la palabra que Dios, por boca del profeta Zacarías, le dice al gobernador Zorobabel. Entonces él respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En otras palabras, Zorobabel, vas a lograr continuar el trabajo, pero no dependas del ejército, no dependas de la fuerza. Zorobabel, depende de mi espíritu. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede algo común. Había dos soluciones que tenía Zorobabel en su cabeza: o la fuerza que me da el ejército, que puede defendernos de los enemigos de Israel, que puede defendernos de los samaritanos que estaban en aquel entonces, que pueden hacer que logremos adelantar la obra. Era un imperio grandísimo, el imperio medo-persa. Habían conquistado el imperio de Babilonia, así que él podía pensar, siendo gobernador y siendo puesto con el respaldo del imperio persa, ¿por qué no confiar en un grupo de soldados que me logren ayudar? O ¿por qué no confiar en la riqueza del imperio persa? En la Biblia hubo momentos en que el pueblo de Dios, en vez de confiar en Dios, que quería ayudarles, confiaba en el hombre, y Dios se molestaba. Isaías 30, versículo 1 dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza del faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Hubo momentos en que Dios se molestaba porque el pueblo, en vez de acudir a él, acudía a la fuerza del hombre ante la emergencia o ante el peligro de ser conquistada la nación de Israel. Por eso Isaías dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón de mí. El corazón del Señor. ¿Por qué razón ocurre eso? Simplemente no es que Dios no quiere que nos apoyemos los unos a los otros en oración, eso es bíblico. No es que Dios no quiere que oigamos consejos de nuestros hermanos, eso es bíblico.
Pero hay momentos específicos donde Dios quiere que tu fe no esté puesta en un hombre, que tu fe no esté puesta en un grupo, sino que tu única confianza esté puesta en Dios. Al fin y al cabo es Dios quien nos da ayuda y fuerza por otros medios, pero todo pertenece a Dios. Por ejemplo, ¿por qué poner la mirada en Ciro si quien puso en Ciro el que él le diera el permiso al pueblo de regresar no fue Ciro, fue Dios quien le puso en Ciro ese deseo? ¿Por qué nosotros poner nuestra fe en el medio y no en el dueño del medio? Dios es el que hace todas las cosas posibles. Qué bendición que Dios utiliza a muchas personas, pero sobre esas personas está el Señor Dios Todopoderoso. No podemos perder la visión de que es Dios quien mueve todas las fichas como Él quiere. La historia es que en momentos de peligro muchas veces Judá buscó ayuda en todas partes, menos en Dios. Menos en Dios. ¿Por qué ocurre eso? Muchas veces nosotros, cuando estamos en dificultades, el temor nos desespera. Y el temor en la dificultad nos lleva a tomar decisiones equivocadas o apuradas. Decisiones que luego nos hacen más bien, nos hacen, más mal que bien. Yo hablaba en el primer servicio de cuando si usted ha notado cuando una persona se está ahogando y está desesperado, esa persona si encuentra algo de que agarrarse, no importa lo que sea, se agarra. Si usted está cerca, se agarra de usted. Si usted sea hembra o sea varón, se agarra de usted. Porque no quiere estar desesperado. La gente cuando está desesperada se agarra de lo que puede y a veces se agarra de lo que no debe. Por el temor a perder, por el temor a fracasar. Así es que Judá, cuando vio esos ejércitos, cuando el rey miraba a esos ejércitos asirios, temía, y como temía, se agarró corriendo de Egipto y puso la confianza en Egipto en vez de clamar al Señor que podía ayudarle. A veces queremos que el tiempo se agota y debemos apurarnos. Y cometemos tremendos errores. Usted no es dueño del tiempo, en el sentido de que solo Dios conoce los tiempos. Usted no puede gobernar el mañana, en el sentido de que Dios solo conoce el mañana. Usted solo puede quizás administrar su presente, su hoy. Por eso le vale al hombre que se preocupe por el hoy, porque el mañana tú no lo sabes. Puedes administrar el pasado, recordando el pasado para tener un mejor presente, tomando mejores decisiones, pero en realidad tú no puedes decir que el tiempo se agota, porque Dios sabe lo que mejor te conviene. Pero a veces en el apuro de pensar que el tiempo se agota, vuelvo y repito, tomamos decisiones equivocadas. Así es que durante 10 años, Zorobabel no veía soluciones. Y Zorobabel quizás estaba pensando acudir a la espada, o estaba pensando acudir a la fuerza del gobernante, pensando que ya se agotaba los tiempos, o pensando que los recursos económicos del rey serían suficientes. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hay personas que toda la vida piensan que si tienen una buena cantidad de dinero ya están seguros, y trabajan muy duro para tener una gran cantidad de dinero, y al final muchas de esas personas ni lo disfrutan, porque cuando lo logran amasar se enferman.
o lo pierden, o Dios le dice, ven acá. O sea, ya se acabó el tiempo de vivir. A veces, usted lo lee en los periódicos, usted lee las historias de personas que en la mayor cantidad de su éxito se murieron, como Steve Jobs, el de Apple, con toda su riqueza, no pudo detener su muerte. Nadie puede detener su muerte cuando Dios dice basta. Por eso es poca sabiduría poner nuestra esperanza en que si acumulamos muchas riquezas ya estamos seguros. En ninguna manera. Nuestra seguridad es Cristo. Y una vez estando seguros en Cristo, que el Señor disponga de nuestra vida el día y la hora que Él quiera, y estaremos tranquilos y estaremos en bendición, porque pasaremos a su presencia. Pero aquel hombre que pone toda su esperanza en las riquezas, pensando que el mundo es para siempre, solo va a recibir la sorpresa de que ni es para siempre y que quizás ni la disfrute. Por eso ese texto dice, no pongas tus ojos en la riqueza, siendo ninguna. Se harán nada, volarán como vuelan las águilas. Finalmente pongo 3 ejemplos o varios ejemplos de las batallas. La espada o la fuerza no le daba el éxito ni le dio el éxito a los siervos de Dios. Hubo momentos en la historia bíblica donde Dios utilizó a los hombres, y hubo momentos en la historia bíblica donde Dios ejecutó todo. O sea, donde no hubo ni espada ni ejército, sino solo el Espíritu Santo. Por ejemplo, Gedeón. Cuando Gedeón peleó, solamente llevó cántaros vacíos con antorchas y 300 hombres que gritaron por Gedeón y por Jehová. Eso fue todo. Y Dios destruyó los enemigos de Gedeón. No fue con espada, no fue con ejércitos, sino Dios mismo quien ejecutó su gran obra. O aquel peligro cuando los ejércitos de Asiria y el bueno, pues voy a decir el capitán del ejército de Asiria, para no poder pronunciar el nombre que se me olvidó pronunciar, venía a atacar a Israel. Dios dijo por el profeta Oseas, mas la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con caballo, ni jinetes. Y aconteció que en aquella misma noche, dice Segunda de Reyes 19:35, salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Eso fue en el tiempo del rey Ezequías. Aquel Sennacherib fue derrotado, sin espada, sin ejército. Dios ejecutó absolutamente todo, cumpliéndose pues esa verdad de que no es con espada, no es con ejércitos. Pero también tenemos la hermosa batalla, o el hermoso encuentro entre un joven llamado David contra aquel gigante llamado Goliat. Sabemos la historia porque todos los que hemos estado en la iglesia, es una de las historias de la escuela bíblica de niño que nos hacen. Primero es bíblica, claro está, pero a los niños les encanta escuchar esa historia. No se la va a hacer completa, pero sabemos que Goliat era un campeón, un guerrero, y tenía la capacidad física de combatir contra cualquiera. De hecho, se paseaba frente a los ejércitos mofándose y diciendo que mandaran el mejor de los guerreros para enfrentarle, y nadie se atrevía, hasta que se atrevió a enfrentarle un joven
Un joven. Aquel joven, cuando va a enfrentarle, valiente porque confía en Dios. El rey le da sus armas, pero resulta que él no sabe caminar con espada, no sabe caminar con armadura, nunca ha usado armadura, nunca ha usado un arco, nunca ha usado un escudo, porque lo único que él sabe utilizar es una honda de pastor. Y como él solo sabía utilizar una honda de pastor, esa era su única arma. No podía hacer nada con aquella espada que tenía en la mano. Así que en él se cumplió la palabra de que no es con espada, ni con el ejército de Israel que no lo apoyaba, sino con el Espíritu de Dios. Fue el Espíritu de Dios que dirigió a aquel joven para que usara su honda, y fue el Espíritu de Dios quien utilizó esa piedra para que le diera exactamente en la frente. No fue que el Espíritu de Dios descendió, sino que el Espíritu de Dios movió al lugar y al punto perfecto aquella piedra que se convirtió en una arma mortal. No fue con la espada, otra vez, sino con el Espíritu Santo de Dios. Así que David hizo muchas batallas. David enfrentó muchos ejércitos. Y cito lo que ocurrió. Primera de Samuel 17:39. Dice: y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y os entregará en nuestras manos. Amén. Y el rey David vive ese momento, pero en su continuidad de vida enfrentaría muchísimas batallas. Y al final, escribiendo los salmos, él testifica diciendo: el rey no se salva, Salmo 33:16, por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza nadie podrá librar. Luego continúa el Salmo 44:5. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. No era que él no usara el arco, era que él no confiaba en su arco. No era en que él no usara el caballo, es que él no confiaba en el caballo. Él estaba con su arco lanzando, pero sabiendo que la flecha era Dios quien la guiaba. Él iba sobre el caballo, pero sabiendo que Dios fortalecía el caballo, le daba la astucia para él poder vencer al enemigo. Por eso en Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Así que entonces Salomón, su hijo, el hijo de David, declara: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios sea exaltado. Así que allá estaba Zorobabel con esa palabra de Dios. No es con espada, no es con ejércitos. Tu problema, la edificación, continuar este templo, no es confiando en la espada ni en el ejército. Los recuerdos del pasado, cuando Dios le decía al pueblo que no confiaran en esa báculo quebrado que era Egipto, sino que confiaran en Él. Pensando en el pasado, recordándole el presente, que Dios con su espíritu habría de darle la victoria. Y entonces el profeta declara su convicción cuando él dice:
¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura. Era una aplanadora. El Espíritu Santo es una aplanadora. No importa la montaña que te enfrentes. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia. Gracia a ella, eso es el trabajo de Zorobabel. Pero ya el profeta conocía lo que Dios habría de hacer. Habla un profeta que sabe lo que Dios hace, y con esa seguridad, viendo el monte de dificultad que tiene Zorobabel, el profeta sabía que ese monte de dificultad sería aplanado por el Espíritu de Dios, sería aplanado por la intervención divina. Es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Mateo capítulo 17, versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Aquel demonio que no pudieron echar fuera, para ellos fue un monte, una montaña, algo difícil. No pudieron conquistar, no pudieron escalarla. Las montañas son problemas, son dificultades muy altas e inmensas para nosotros. Pero Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El monte es el problema de siempre. El monte es la figura de la dificultad o del problema. Hay problemas que parecen montañas, hay otros problemas que parecen pequeños, pero hay algunos que son montañas realmente. Pero no importa la montaña, Dios sigue siendo el mismo, y Él siempre será la aplanadora que podrá hacer de la montaña una llanura. ¿Y cómo lo va a hacer Dios? ¿Con la espada del hombre, con los recursos del hombre, o será el Espíritu Santo? No es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, sino con el Espíritu Santo de Dios. Dios sea exaltado. Tú no eres Zorobabel, pero eres un hermano, una vida que has enfrentado montañas, o que enfrentarás montañas. Tú no eres Zorobabel, pero somos todos gente con oposición. El diablo se nos opone en nuestra fe. La corriente de este siglo se levanta en el mundo con filosofías en contra de la ética cristiana. Cada vez más se levantan voces que disfrazan, o el diablo tratando de callar a los cristianos para que no fomenten la ética cristiana ni la familia cristiana. Hemos puesto la mano en el arado. Hemos decidido seguir a Cristo. Tenemos como tarea ser olor fragante de Cristo. Tenemos como tarea ser mejores hombres y mujeres. Esto es tener mejor testimonio en lo que somos, en el trato. Y somos papá y mamá, mejores padres. Y somos esposos, mejores esposos. Y somos esposas, mejores esposas. Si somos vecinos, mejores vecinos. Si somos empleados, mejores empleados. Si somos jefes, mejores jefes. Debemos ser excelentes en todo para la gloria de Dios. Y en lo que hacemos encontramos montañas. Montañas en el hogar muchas veces. Montañas con los hijos. Montañas en el trabajo. Y esas montañas me refiero a grandes problemas. Montañas en el trato con nuestros semejantes. Montañas con la familia. Montañas hasta en la iglesia. Montañas con los amigos. Y esas montañas, el Señor dice, no es con espada ni con ejércitos, mas con mi espíritu. Todo en el poder del Espíritu Santo. Concluimos nosotros
aunque tengamos oposición, nuestra victoria siempre viene de Dios. Nosotros siempre tenemos como aliado al Espíritu Santo y no podemos olvidarnos jamás de dónde viene nuestro socorro. Solo debemos creer y confiar en el Señor. Estemos en pie, amados hermanos. Oramos al Señor en esta hora. Damos la bienvenida a la hermana Mayra. Te bendiga, Mayra. Oramos para que Dios se glorifique y que quite de nuestras montañas en el nombre de Jesús. Padre, gracias por recordarnos que no dependemos sino únicamente de ti en todas las cosas. Gracias por la gente que ayuda, pero reconocemos que eres tú quien lo pones. Oramos para que nos ayudes con algunas montañas que sabemos que delante de ti son reducidas a llanuras, Padre. Que tu Espíritu Santo avive nuestro espíritu, que tu Espíritu Santo avive nuestra vida, nuestra fe. Que tu Señor transforme nuestro corazón, Padre Celestial. Que sigamos dando fruto. Padre, que no permitamos que Satanás nos engañe para que seamos creyentes detenidos por los afanes de la vida y engañados, Señor, por el afán de las riquezas, y dejemos de dar fruto y que se ahogue tu palabra en nuestro corazón. Guarda nuestra fe, Señor. Manifiéstate en nuestras vidas, Padre Celestial, y danos la victoria. En ti confiamos y a ti te invocamos para que nos bendigas. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga.